vamos a ver esta entrevista que le realicé a la presidenta, a quien dirige la secretaria general de esta UNTIP, esta Unión de Trabajadores Técnicos y Profesionistas de Petroleros, y pues ella nos habla de precisamente esta reforma eléctrica que está impulsando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también del rescate, la importancia del rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Ella nos dice en esta primera parte de la entrevista que la electricidad, el acceso a esta energía eléctrica es un derecho humano y no puede estar sujeta a las leyes del mercado, y pone como ejemplo lo que está pasando en España, donde se privatizó absolutamente toda la energía eléctrica. Vamos a escuchar esta primera parte con la ingeniera Silvia Ramos Luna. Sin embargo, esta iniciativa que mandó el presidente el 30 de septiembre del año pasado ayuda a rescatar un poquito la CFE. La CFE está en una situación de crisis porque la obligaron a comprarle a los privados la energía que ellos generan y tuvo que dejar atrás su propia generación, tuvo que parar termoeléctricas, tuvo que parar hidroeléctricas para que los señores de la iniciativa privada pudieran estar produciendo, porque a ellos la CFE le dieron la obligación de comprar al 100% su electricidad. Entonces a la CFE esta no, el tener paradas sus generadores de energía y al tener que pagarle a los productores de energía le ha costado algo así como 460,000 millones de pesos. Es un dineral lo que hemos perdido el país con esta situación. Entonces nosotros creemos que así como queremos rescatar Pemex, debemos rescatar la CFE. ¿Por qué es importante el rescate de la CFE? Pues porque la CFE primero la funda López Mateos en el 60, porque las privadas no iban a los poblados alejados. O sea, las privadas siempre tienen como objetivo la ganancia. Y no era ganancia ir a poner iluminación a la montaña de Guerrero porque iba a haber 50 focos y su consumo no se compara con el de una ciudad, ¿no? Entonces, ante esa falta de electrificación de las zonas rurales, es que López Mateos dice, vamos a nacionalizar y se forma la CFE. La CFE ya existía. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué la energía eléctrica tiene que estar en manos del pueblo? O en manos de la nación, y en manos, en este caso, del Estado, el Estado como el rector. Porque no es una mercancía. Eso es lo primero que tenemos que entender, que la electricidad dignifica a las poblaciones. En la medida que la electricidad fue llegando, las poblaciones fueron teniendo mejores condiciones de vida. Es un derecho humano y por lo tanto no es una mercancía y por lo tanto no puede estar sujeta a las leyes del mercado, porque el mercado tiene como objetivo el lucro, la ganancia. Y entonces no puede ser que nos pase lo que está pasando en España. ¿Qué pasa en España? Resulta que privatizaron todo. Ahí ya no hay empresa del Estado porque todo lo privatizaron. Y entonces hay pruebas, hay evidencias de que Iberdrola y compañía han manipulado el mercado para subir los costos. Si bien es cierto que ellos dependen del gas natural de Rusia, y que eso los tiene ahorita en una circunstancia complicada, lo cierto es que también ha habido manipulación por parte de las privadas para aumentar los costos de electricidad más de lo que deben. Y lo que está pasando es entonces que España está entrando a una pobreza energética, en donde los españoles tienen que decidir si comen o pagan la electricidad, porque es tan alta que no les permite las dos cosas. Y esa pobreza energética se ha incrementado en enormes proporciones en este último año. La ingeniera nos habla de esta pobreza energética donde las personas han tenido que decidir entre si pagan la luz o compran comida. Muy desesperante la situación que se vive en países europeos, en España, en Inglaterra, con esta alza de precios en los combustibles. También nos habla de la pérdida que ha generado toda esta reforma energética que se aprobó el sexenio pasado en contra de la Comisión Federal
Federal de Electricidad indica que son alrededor de 460,000 millones de pesos los que ha perdido la CFE. Nos habla de la importancia de recordar por qué se nacionalizó la industria eléctrica en nuestro país, y esto es porque a la iniciativa privada no le resulta importante ni necesario llevar electricidad, esta energía eléctrica, a los pueblos más apartados, y tampoco les interesa tener esta cobertura porque si no es ganancia no les importa. La electricidad es un derecho humano y no se debe de convertir en una mercancía, nos alerta. En esta segunda parte nos va a hablar de que la crisis de los energéticos no solo se vive en Europa, sino también se ha vivido en Texas, y va a hacer una crítica muy importante a las empresas como Iberdrola, porque a partir de la crisis en Texas, esta región dejó de exportar gas a México, y en ese sentido las transnacionales dejaron de despachar la energía eléctrica hacia estas entidades federativas del norte de México, y esto porque ya no les resultaba rentable. Y nos habla también de los gobiernos vendepatrias. Vamos a ver este fragmento de la entrevista con la ingeniera. Y lo que pasó el año pasado, en febrero, en Texas, cuando llegó una tormenta invernal y tuvieron temperaturas de menos 19 grados centígrados, resulta que ante el frío la gente empezó a consumir más energía. Ahí tampoco hay empresa del Estado. Entonces la gente, pues ante el frío, prende la calefacción, se incrementa el consumo de energía, y resulta que los generadores eólicos se atoraron con el hielo y no pudieron funcionar. Y pues obviamente las solares, tenía varios días nevando, pues no había sol y pues no funcionaban. Entonces había menos producción de energía, más consumo, y el megawatt de electricidad, que estaba a $30 por megawatt, subió a $9,000. En una semana, las familias tuvieron que pagar, hubo familias que pagaban $5,000 de electricidad. Entonces la gente entra en una disyuntiva: o pago la electricidad o cómo. Entonces no queremos que eso nos pase a nosotros. Nosotros tenemos a la CFE, todavía la podemos rescatar, están las hidroeléctricas, están las termoeléctricas. Pero además algo bien importante que ocurrió. En esos días, cuando Texas tuvo problemas, nosotros le compramos a Texas el 70% del gas. Y entonces Texas nos dejó de vender. Y entonces Iberdrola y compañía se bajaron de la red. Cuando vieron que había problemas y demás, en vez de comprometerse y decir, vamos, y no importa, yo meto mi energía y ayudo al pueblo, se bajaron de la red. Y entonces el norte se quedó sin energía. Todo Reynosa, Monterrey, todo el norte se quedó sin energía. Y la CFE puso a trabajar sus termoeléctricas, sus hidroeléctricas, todo lo que pudo. Y en 2 días ya empezamos a recuperar la electricidad. Entonces fue la CFE la que nos sacó en ese trance, porque Iberdrola y compañía se bajaron de la red. Eso es lo que nos espera si dejamos que estas privadas sigan ahí. No les importa el pueblo, no les importa que tengamos o no energía, les importa su ganancia, les importa todo lo que les regalaron estos gobiernos vendepatria de Peña Nieto y de Calderón. Entonces nosotros decimos, hay una iniciativa, no lo que queremos, porque nosotros no queremos todo. Nosotros queremos que echen para atrás toda la reforma energética, porque toda la reforma energética es contraria a los derechos del pueblo y a los derechos de los trabajadores. Pero esta iniciativa sí ayuda un poco a rescatar la soberanía. No es todo lo que debiera. La generación debería de estar al 100% en manos del Estado, y les están dando el 46%. Les están dando el 46% porque ahorita tienen el 62%, porque ellos para el 2029 ya iban a tener el 70% y para el 2040 ya iban a tenerlo todo. Entonces estamos ante la oportunidad histórica de detener el saqueo, de detener el futuro energético de nuestro país.
nos habla justamente de esta oportunidad histórica para detener el saqueo y también de cómo las transnacionales como Iberdrola se bajaron de la red en cuanto vieron que esto no era negocio y dejaron pues así a la deriva a los consumidores que tienen en Monterrey, en Tamaulipas, en toda esta región del norte del país. Y pues por supuesto esto nos habla de que los intereses de las privadas pues son siempre la acumulación de la riqueza, nunca proteger a sus consumidores y mucho menos al pueblo. En este tercer audio vamos a escucharla decirnos de la importancia de la nacionalización del litio y cómo esto nos ayudará hacia la transición energética, así como el hecho de que esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma eléctrica sí incluye este apartado de las energías limpias y la transición a las energías limpias. Pero además apoyamos esta reforma porque nacionaliza el litio, rescata el litio para la nación. El litio ahorita está en manos de compañías extranjeras, sobre todo canadienses, ¿no? Entonces, el nacionalizar el litio nos permite pensar en el futuro. El litio es el componente principal de las baterías para los carros eléctricos. Entonces, con esta nacionalización del litio, nos permiten avanzar hacia la transición energética, un elemento que ayuda a la transición energética, porque esa es otra cosa importante. La iniciativa del presidente incluye, por primera vez, estaría en la Constitución, la transición energética. Y este proyecto del presidente dice, se tendrá que generar toda la tecnología, toda la investigación científica, todos los mecanismos, toda la ingeniería, toda la infraestructura y todo para avanzar en la transición energética. A mí me parece que los que hablan de que esta iniciativa es contraria a los intereses de las privadas, de no sé qué, ¿no? No, y que van a contaminar y que esta iniciativa vuelve a contaminar, no han leído que se habla de transición energética, no han leído que es más ambientalista. Yo no he escuchado a nadie que hable sobre, como lo dice la reforma, sobre la protección al ambiente. Nosotros no podemos seguir generando tanta contaminación al ambiente como humanidad. La ingeniera Silvia Ramos Luna nos comenta precisamente esta parte donde quienes critican esta reforma no han leído o no quieren leer. El tema es que están impulsando a energías sucias y sobre todo a transnacionales que lo único que buscan es saquearnos. En esta otra parte, este otro fragmento de la entrevista nos va a hablar de la contaminación que genera Estados Unidos frente a la contaminación que genera México y por qué no debemos de asumir este discurso que vienen a darnos funcionarios estadounidenses de que están muy preocupados por esta reforma eléctrica en el sentido de que estaremos contaminando, no estamos dando pasos hacia la transición energética. Vamos a escucharla. Pero sí quiero dejar claro que nosotros generamos el 1.2% de las emisiones a la atmósfera. Y los Estados Unidos han generado desde 1850 a la fecha el 20% de todas las emisiones. Si hay algún responsable del calentamiento global, son Estados Unidos. Si hay algún responsable del cambio climático, son Estados Unidos. Si hay algún responsable del deterioro ambiental, es Estados Unidos. Consumen 20 millones de barriles de petróleo al día. O sea, son unos ecocidas. Que no venga John Kerr, el zar del clima, ni venga Ken Salazar a decirnos que les preocupa que vamos a contaminar. Nosotros producimos el 1.2%, ellos contaminan el 20%. Nosotros tenemos más producción de energía hidráulica en proporción que los Estados Unidos. Que se preocupen de la ecología ellos, que se preocupen de regular sus consumos, que se preocupen de dejar de ser ecocidas y dejen de presionar a nuestro país, que dejen de presionar al presidente. Ellos no tienen derecho. Exigimos alto a la injerencia de estos gringos intervencionistas, que se salgan de Afganistán, que se salgan de Latinoamérica, que se salgan de Palestina, que se salgan de Ucrania y que se salgan de México.
Y que se salgan de México son las palabras de la ingeniera Silvia Ramos Luna, y también alto a la injerencia por parte de Estados Unidos. En este siguiente fragmento nos va a hablar de la importancia de que haya una sanción social hacia los legisladores que voten en contra de la patria, que voten en contra de los mexicanos en esta próxima discusión en el Congreso. Dice ella que no deben de seguir quedando impunes como hasta ahora. Hace una propuesta muy interesante para exhibirlos, y también nos habla del caso de Ricardo Aldana, actual dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, como en el pasado como legislador por el PRI votó a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y ahora se le olvida. Ahora dice que pues por toda esta impunidad que se genera, pues que está a favor de la reforma eléctrica. Vamos a escucharla. Ante los hemos dejado muy impunemente, ¿no? Yo creo que es tiempo, por ejemplo, de que hagamos aquellos que voten en contra de la reforma, hacerle su póster y llevárselos a sus colonias y decirle a sus hijos: este es tu papá, avergüénzate de él; este es tu esposo, avergüénzate de él; este es tu vecino, avergüénzate de él. Yo creo que tenemos que pensar en cosas a hacer para que no sean impunes, para que dentro de 5 años no salgan a decir, viva la soberanía energética, ¿sí? Porque ahí tienes, por ejemplo, digo, tenemos que mencionarlo, al nuestro nuevo dirigente de los petroleros, ¿no? Al nuevo secretario general, al compañero, bueno, a él. Votó a favor de la soberanía, votó a favor de la reforma energética, ahí está su voto afirmativo, a favor, ¿no? Y ahora dice, hay que luchar contra la reforma energética, la que él aprobó. O sea, tenemos que hacer cosas que no se permita queden impunes, porque hoy dicen una cosa y mañana dicen otra cosa, y como chapulines brincan de un lado para otro. Que no se nos olviden quiénes son los traidores. A los que aprobaron la reforma energética los tenemos que evidenciar. A los que aprueben, a los que voten en contra de la reforma eléctrica los tenemos que evidenciar. No a la impunidad.